Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo damos inicio a una nueva emisión del Noticero. Hoy todo muy remoto, muy automatizado, muy distante. Así que vamos a acercarnos en este viernes, en esta jornada de viernes lluviosa, por cierto, por lo menos en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. No, área metropolitana del Buenos Aires, AMBA, ¿sí? Y en la ciudad de Buenos Aires también, ¿sí? La distancia y verlo a mi amigo Alejandro Nava hacen que ya se me crucen los cables. Espero que con el agua no hagan contacto. Así que para eso le damos la bienvenida a Alejandro Nava, querido amigo. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo va? Vamos flotando por el éter. Y por acá también está lloviendo en este momento, se desató una tormenta, pero nada comparable con la tormenta económica que se está acechando sobre la Argentina, sobre la economía argentina en particular, en esta semana que empezó con una tensa calma que con el correr de los días se viene agravando. Y acá tenemos que ser muy claros. La situación actual de la economía no es un problema fiscal. Creo que queda completamente desmentida la falacia que llevó al gobierno de Milei justamente a ganar las elecciones en 2023, que era una de las cartas que se mostraban durante todo este tiempo en el gobierno como, digamos, como gran logro, que era el orden fiscal, el estricto cumplimiento de un programa fiscal de achicamiento del Estado, que hacía que las cuentas públicas estuvieran ordenadas y que eso era lo que generaba que el dólar estuviera contenido y la inflación en términos del orden del 2% para abajo. Igual alta para lo que es un país desarrollado, pero o para lo que es la economía actual en los países de la región, pero digamos, no en los niveles en los que venía Argentina sufriendo la economía. Obviamente esta situación cambió y se agravó desde comienzo de septiembre con una serie de audios que comenzaban a implicar a altos funcionarios del gobierno o funcionarios del gobierno muy cercanos al presidente Milei, que en casos de corrupción, y comenzó el descrédito en la palabra del gobierno. Y eso es justamente lo que viene socavando la confianza del gobierno y lo que hace que los mercados estén respondiendo como están respondiendo actualmente. Ya no importa el orden fiscal, no es mentira que hay orden fiscal, no es mentira que se llevó a cabo un programa de achicamiento del Estado y que el déficit cero se está cumpliendo. Pero no es suficiente para contener ni el precio del dólar ni probablemente la inflación, porque sabemos que el dólar incide en la formación de precios, el precio del dólar incide en la formación de precios de los demás productos de la economía y esto a la larga o a la corta termina repercutiendo en los precios de la economía. Una economía que está en plena recesión, ¿sí? Porque ese ha sido una de las anclas sobre las que se ha fijado el programa económico. Una fuerte recesión, un fuerte parate de la economía, secar de pesos la plaza, controlar la oferta de pesos y el déficit fiscal, controlarlo, que haya superávit fiscal, es decir, que se recaude más de lo que se gasta, y esas son las, digamos, las tres anclas en las que el programa económico estaba teniendo un éxito relativo, porque si lo medimos en términos de el beneficio que le ha provocado a sus pobladores, es evidente por el resultado en las elecciones de hace 15 días atrás que, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no ha sido exitoso o no se percibe como exitoso el programa económico. Y la decisión del presidente Milei a partir de esa derrota de no remover a los funcionarios clave que están involucrados en los actos de corrupción y de no apartarse un ápice de su plan de gobierno, de su hoja de ruta,
es lo que nos está llevando a esta encerrona en la cual el dólar se dispara, el Banco Central está saliendo a intervenir, cosa que no debía hacer porque supuestamente el dólar flotaba y nos lo han gritado hasta el hartazgo, y no han podido contener desde esa intervención el valor de la divisa. Lo que es más grave aún no es que el Banco Central salga a intervenir, sino que está vaciándose de dólares que no tiene, porque recordemos estos dólares se los han prestado, y lo está haciendo a un precio que es bajo, para el mercado es bajo, porque sigue subiendo. Entonces, sale a quemar reservas, sale a vender dólares a un valor del dólar bajo y después no las va a poder recuperar al mismo valor, lo que va a generar una consolidación de la inflación y de la expansión de la base monetaria. Ese es el panorama. La realidad es que en este dilema nos ha metido el propio gobierno con, digamos, una tosudez política que yo creo que no le hace bien a nadie. Ni al propio gobierno, ni a los opositores, ni a la población en general. Ale, sumemos también a la ecuación que en los últimos días, no, directamente horas, hubo este sacudón en los mercados, como bien hacía la introducción, que disparaba el riesgo país, que hay que hacer la aclaración, a veces se lo tiene más o menos en cuenta, simplemente un índice que tiene que ver con algunas empresas financieras que apuestan o no a determinados países. Así que esa es la relatividad, pero de todas maneras es un indicador que hay que, quienes lo tienen en cuenta o le dan cierta prioridad. Bueno, se disparó por otro lado justamente algo que ocurría, y vos hablabas de ese superávit o el déficit cero, que en este caso más o menos va para el mismo lado. También ocurrió que la Cámara de Senadores justamente ayer rechazó el veto del presidente Javier Milei, que retenía estos aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, o más comúnmente denominados coparticipación a las provincias, que solamente había entregado 12 millones de pesos a poco más de una docena de provincias. Recordemos, 24 componen el territorio nacional y además adeudan, ¿sí?, justamente 1,5 billones de pesos de esos aportes del Tesoro. Es decir, había un superávit fiscal que venía anunciando reiteradas oportunidades todos los meses el gobierno, que también se nutría de dinero que no correspondía, en este caso, retener, sino enviar a las provincias para la dinámica cotidiana. Sí, justamente, esto es el secar a la plaza de dinero, el no remitir el dinero para que las provincias lo, entre comillas, gasten, ¿sí? Para que lo usen, para que lo hagan circular. Es una forma de controlar la oferta monetaria. Es una herramienta, yo te diría, muy menor. Y con respecto al riesgo país, que muchas veces no se entiende bien de qué se trata, si nosotros tomamos el valor del riesgo país, en este momento ha llegado a tocar los 1.400 puntos básicos. ¿Sí? Esos 1.400 nosotros lo dividimos por 100, es decir, corremos la coma 2 lugares hacia la izquierda, nos da 14%. Esa es la tasa de interés a la que la Argentina le prestan dinero, dólares, 14%. Si miramos a Brasil, por ejemplo, nuestro vecino y una potencia referente en Latinoamérica, el riesgo país del vecino país es 199, es decir, le prestan casi al 2% cada dólar, ¿sí? Hay una diferencia abismal. A nosotros nos sale 7 veces más caro financiar cualquier tipo de gasto que nosotros queramos financiar. Y recordemos, la Argentina necesita del crédito externo porque no tiene dólares, las reservas que tiene el Banco Central son insuficientes y además tenemos que pagar servicios de deuda, con lo cual para pagar esos servicios de deuda va a tener que conseguir los dólares que si no entran por el movimiento de la economía deprimida, los va a tener que conseguir de crédito y se va a estar endeudando más, agravando su situación de deuda en términos
netos. Entonces, es importante, la importancia que tiene no llega a las familias en forma directa, pero sí sepamos que no es una buena noticia que el riesgo país esté en 1.400 puntos básicos, porque al Estado le sale más caro endeudarse. Y eso a la larga es algo que pesa sobre todos nosotros, porque nosotros aportamos impuestos a la economía para sostener el Estado. Así que no es una buena noticia, no es el mejor momento, no es el mejor momento para tomar crédito. Bastaría entonces para eso no endeudarse. En este momento el tema es si el Estado lo puede hacer, ¿sí? Recordemos, los vencimientos del Estado son en enero del año que viene y en julio del año que viene. Ayer, por declaraciones que hizo en un canal de streaming, Toto Caputo, todavía no está cerrado el dinero que tienen que pagar tanto en enero como en julio, por eso no lo han anunciado, pero están trabajando, según él, en obtener ese dinero. Así que son horas difíciles. Yo creo que la solución de esto no es técnica, es una solución política, y no sé si hay voluntad política de hacerla, de tomarla, la solución, pero seguramente va a tener que ver con el apartar a ciertos funcionarios clave, no del Ministerio de Economía, pero sí muy cercanos al poder, al gobierno, para acallar estos rumores de corrupción que bueno, se desataron en el último mes y que sin lugar a dudas le están afectando mucho más de lo que el gobierno creía. Sí, Ale, justamente el viernes pasado no hablamos de los datos de inflación, porque justamente se publicaron por la tarde del viernes, pero bueno, también tenemos un índice, vos lo mencionaste cuando comenzábamos recién, que tenías unas cifras cercanas al 2%, fue de 1,9%, igual que el mes anterior, que por cierto también hay que mencionar y recordar que es el 1,9 sumado, ¿sí?, a lo que fue aumentando el mes anterior, es decir, no es el 1,9 de cuando empieza el año, es el 1,9 más que lo que subió 1,9 el mes anterior, lo cual va posicionándose en casi 20% en lo que va del año. El gobierno estimaba que iba a llegar a un 25% anual, pero en esto, y como para ir cerrando de a poquito también, hay algo que bueno, yo hago regularmente el artículo en el portal de noticias en cuanto al índice de precios al consumidor, discriminando por sectores, a veces por regiones también, y hay algo que me parece para destacar, que es que los bienes subieron 1,6, pero los servicios 2,5. ¿Sí? Recordemos, los servicios no es ni más ni menos que las tarifas que pagamos, que de alguna manera nos obligan los pagos mes a mes, como transporte, que justamente fue el que más aumentó. Acá tengo el dato que aumentó 3,6%. Por ejemplo, restaurantes y hoteles, bueno, 3,4, bebidas alcohólicas y tabaco 3,5. Los servicios como el pago de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que de alguna manera son cifras de servicios casi obligatorios, podríamos decir, fue de 2,7, y educación 2,5. Sí, no, digamos que el 1,9 es un promedio del aumento de todos los servicios, ¿no? Y sin lugar a dudas, la incidencia que hoy tiene el pago de servicios, la boleta de luz, gas y telefonía, que también es un servicio, ¿sí?, un servicio muy importante que no está regulado, que no está subsidiado, inciden en el bolsillo, digamos, tienen mucho peso a la hora de tener que pagarlo, y sin lugar a dudas, los aumentos en esos rubros hacen que te quede un margen mucho menor para ahorrar, por ejemplo, o para destinar a alimentos, bebidas, vestimenta u esparcimiento, ¿sí? Completando lo que vos decías, la inflación sumada de los últimos 8 meses, ¿sí?, donde recordemos que todavía no salió el dato de septiembre, está en curso, es del 18%, ¿sí? Pero si la tomamos con respecto a lo que fue el último año, es decir, agosto del 2024,
estamos en torno al 33,5% de inflación. Es decir, una inflación todavía en la interanual muy alta. Veníamos, por ejemplo, de inflaciones del orden del 100%, con lo cual ha habido una baja muy importante en la inflación. Todavía falta muchísimo, está lejos de contenerse y sin lugar a dudas, lo que quiero remarcar es que muchas veces cuando se hablaba de que la inflación era un fenómeno monetario, bueno, la situación actual desmiente un poco esa realidad, porque el precio del dólar se está disparando, el gobierno no lo puede contener por más que contenga la oferta de dinero, no emita, y sin lugar a dudas no se debe a causas técnicas, sino a causas políticas que influyen en el valor y en la percepción de las personas. Eso que muchas veces desde el gobierno se ha soslayado, la opinión de las personas. Por eso yo creo que la crisis es mucho más profunda de lo que uno ve, porque no es solamente económica, es además una crisis política. Bien, Ale, para finalizar, y te robo por ahí un minuto a ver si la pregunta tiene respuesta o no. ¿Es posible una inflación cero en la Argentina? Bueno, es posible, o en valores cercanos. Lo que ocurre es que no con no con estas medidas, no tomando estas decisiones. Eh, para lograr una inflación cero, lo que la gente debiera tener es credibilidad en sus dirigentes. Y cuando la palabra de sus dirigentes se pone en cuestionamiento, los agentes económicos, los mercados reaccionan y reaccionan desfavorablemente. Así que sí, es posible, pero tiene que haber mucha confianza en el plan económico y en las autoridades del gobierno. Bueno, Ale, como siempre, gracias por tu participación, gracias por las palabras. A veces suenan menos esperanzadoras, pero si leemos entre líneas tienen una organización, un orden y algo que nos marca un poco el horizonte también en materia económica. Así que siempre gracias, Ale, por tus palabras. Linda forma de empezar el viernes con noticias y tormenta. Noticias políticas, económicas y tormenta y lluvia. Sí, muy acorde a los tiempos. Nos ¿sí? prometieron hace algunos años lluvia de inversiones y nunca vino. Bueno, por lo menos tenemos esto. Lluvia. Yo creo que va a caer granizo. Así Ah, que bueno, vos querés empezar bien arriba el viernes. saquen los vasos para el whisky. Bien, un poquito temprano, pero bueno, en alguna parte del mundo está cayendo el sol. Alejandro Nava, muchísimas gracias por nuestra economía de a pie, como habitualmente decimos. Bueno, hasta luego y nos vemos el viernes. Gracias. Fue la palabra de Alejandro Nava para dar inicio a esta jornada de viernes acá en el Noticiero. ¿Sí? No llegué ni a presentar, mi nombre es Diego González aún, después de haber hablado con Ale también, y del otro lado seguro tenemos ahí la participación de Nahuel Isela, de Samu Córdoba, de Azul García, de Paloma Badaraco, de Lucía Fidalgo también, de un montón de especialistas en distintas materias para hablar de no solo de economía, como hicimos recién, sino de un montón de cosas, y por eso el noticiero está hasta las 12 del mediodía. Nosotros nos vamos a la primera de las canciones, al primer cortecito con información también, y ya volvemos con mucho más noticiero. Buenas. Gracias, Fuente. Y esto es lo que tenés que saber en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán que se disputará este domingo. Será la 17ª carrera de la temporada, se correrán 51 vueltas en el circuito callejero de Bakú. Para Franco Colapinto será el regreso al circuito donde el año pasado consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1. Por otro lado, el mundial sigue muy apretado. Oscar Piastri, ganador de la edición 2024, llega como líder del mundial con 324 puntos y es seguido de cerca por su compañero de McLaren, Lando Norris, que suma 293 puntos. A los que también habrá que seguir de cerca son a Max Verstappen, que llega motivado tras su victoria en el Gran Premio de Italia, y a Charles Leclerc, quien se quedó con la pole position en las últimas 4 ediciones de este Gran Premio. El piloto de Ferrari también es el dueño
de la vuelta más rápida en este circuito. Este año, Bakú no contará con la presencia de su máximo ganador, Sergio Checo Pérez, que en 2 oportunidades se subió a lo más alto del podio. Y esto fue la previa del Gran Premio de Azerbaiyán. No se pierdan el sábado a las 9 de la mañana la clasificación y el domingo a las 8 de la mañana la carrera.